trabajaremos y practicamos de fracciones. Empecemos. Empezamos con el primer reto. Nos dice, ¿cuáles están cortados en partes iguales? ¡Qué interesante! Veamos el primer caso. Tenemos esta unidad partida en partes. Hay que comprobar si son iguales. Para eso hay que cortarlas. Las corto. Si las tengo aquí y las superpongo, me doy cuenta que coinciden. Entonces podría decir que estas partes sí son iguales y que es una unidad dividida en dos partes iguales o mitades. El siguiente caso, tenemos esta galleta. Si la superponemos sus partes, nos damos cuenta, que al superponerlas no son iguales. Entonces, podemos decir que esta unidad no está en partes iguales. Veamos este caso. Si colocamos cada una de sus partes cortadas y las superponemos, ¡qué desorden! No me va a ayudar así. Mejor las giramos para verificar. Sí, coinciden. Entonces podemos decir que esta unidad sí está en partes iguales. Finalmente tenemos este caso. Veamos cada una de sus partes. Una parte, 2, 3, 4, 5 y 6. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y las 6 coinciden. Entonces podemos decir que sí, esta unidad está partida en partes iguales. ¡Excelente! Veamos el siguiente reto. Nos dice en qué dibujos está coloreado un medio de la figura. Veamos la primera figura. Separemos sus partes para comprobar si hablamos de fracciones. Tenemos aquí sus partes cortadas. Entonces, si las superponemos, verificamos que sí, sus partes coinciden. Entonces podemos decir que sí, esta unidad partida en dos partes iguales. Y por ello, sí, está coloreado un medio. Vayamos al segundo caso. Vamos a separar sus partes. Aquí están, hay que superponerlos. Vemos que no coinciden. Entonces, si no coinciden, no podemos hablar de fracciones ni tampoco de mitades. Y por eso esta parte sombreada no es un medio de la figura. Pasamos al siguiente. Separemos sus partes. Aquí están separadas. Vamos a superponerlas. Nos damos cuenta que sí coinciden. Entonces sí estamos hablando de mitades o de dos partes iguales. Entonces podría decir que si son dos partes iguales y está asombrada una de ellas, es un medio. Sí, esta figura está colorada un medio. Veamos la última figura. Separemos sus partes. Listo, las hemos separado. Ahora vamos a superponerlas. Pues no. A ver, aquí. No podemos. Igual tratamos de superponerlas y no coinciden. Entonces podemos decir que esta figura, sus partes no son iguales. Por ello no habría un medio. Sigamos. Vayamos al último reto. El reto es escribir la fracción que corresponde a la parte coloreada de cada caso. Empecemos con el primero. Veamos la unidad. Todas las partes son triángulos y si las superponemos pues van a coincidir. Entonces, ¿qué nombre tendrá esa fracción? Tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Su nombre serán 6 partes iguales o sextos, sería el denominador. ¿Y cuántas partes son coloreadas o seleccionadas? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ese sería el numerador. 5 partes seleccionadas o coloreadas sería 5 sextos. En este caso, veamos el siguiente.
Hemos también partido nuestra unidad en partes iguales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguales. Sería el nombre de nuestra fracción. Octavos iría en el denominador. ¿Cuántas partes están seleccionadas? 1, 2. Entonces sería el numerador. Entonces, ¿qué fracción está coloreada? 2 octavos. ¡Excelente! Tenemos la siguiente unidad en 4 partes iguales. Se ha dividido. Si yo selecciono una de estas partes, ¿cómo la podría nombrar? Pensemos. Si estoy seleccionando una de las 4 partes en que se ha dividido mi unidad, podría escribir la fracción. Podría decir que es una de 4 partes. Primero coloco las 4 partes. El denominador nombra, pues indica la cantidad de partes iguales en que se ha dividido la unidad. Y el 1 es el numerador, el que cuenta, pues indica la cantidad de partes. Así nombramos a las fracciones.